Hola a todos, gracias por estar nuevamente en un capítulo más de nuestro programa y como les comentábamos la última vez, vamos a tener un poco un poco más de profundidad sobre la charla del uso de redes sociales. En este momento ya no tanto como en materia de acceso a la información, como lo vimos en el último capítulo con Ana Lambrecht, sino que también vamos a ver un poco sobre el uso de las redes sociales como una herramienta de propaganda política. Para eso, primero vamos a presentar a quien nos van a acompañar y co-conduciendo conmigo, esta vez no podrá estar a Flor, sino que va a estar Guillermo Zamora. Así que, di hola. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. La verdad, para mí es un placer enorme poder acompañarlas hoy en esto, que es un espacio de ustedes, básicamente, de Flor y tuyo. Y yo hago las veces de acompañante, nada más. Así que para mí es un placer. Vamos a conversar con Eduardo Escobar, que nos va a estar contando cómo es este tema de la transparencia dentro de las elecciones, el tema del voto, el tema de las redes sociales. Nada, bueno, ¿cómo estamos parados hoy en día con la tecnología, el gobierno, las decisiones estatales y cómo son los movimientos ciudadanos, el Dirige Uno? Así que, bueno, me parece más que interesante que podamos conversar. También, antes de darle la palabra a Eduardo Escobar, tenemos que decir que él es director ejecutivo de Acción Ciudadana, una ONG en El Salvador que se encuentra destacada desde el año 2016, realizando monitoreos a la propaganda de los partidos políticos, el financiamiento de partidos políticos y la democracia interna de los mismos. También es una ONG que ve otros temas de transparencia y Contraloría Social. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un gusto. Y bueno, aquí estoy para que conversemos un poco sobre estos temas. Cuéntanos, creo que hace poco sacaron el último reporte sobre el monitoreo a la propaganda de partidos políticos. Entiendo que en El Salvador están a punto de salir o realizarse elecciones de asamblea y municipales y ustedes han hecho un seguimiento al costo de lo que a los aspirantes a los partidos políticos han gastado en el uso de redes sociales. Coméntame un poco cómo han hecho este monitoreo y, no sé, sus principales hallazgos. Bueno, sí, el domingo 28 de febrero El Salvador va a las urnas para elegir a diputados, alcaldes y miembros también diputados del Parlacen, del Parlamento Centroamericano, que es una instancia supranacional que está en Centroamérica. En esa medida nosotros como organización hemos monitoreado las últimas 3 elecciones en cuanto a la propaganda que emiten los partidos políticos en televisión, en radio, en prensa y en exteriores. Y en esta última elección sumamos unas cuantas redes sociales e internet, ¿verdad? En esa medida creo que el dato relevante que quisiera compartirles es que 90 a 80% de la inversión de los partidos la hacen en televisión. O sea, ese es, digamos, el medio de comunicación que se prefiere por los partidos políticos salvadoreños y sus candidatos para emitir propaganda. Aquí en el caso salvadoreño, no es la red social, por ejemplo, la que ocupa los primeros lugares de difusión del mensaje electoral, sino que estamos en primer lugar la televisión, que consume la mayor cantidad de recursos, y la radio, que es la que tiene más tiempo aire por el costo que implica transmitir en la propaganda. Y bien las vallas publicitarias, que tienen una importante inversión los partidos y candidatos, pese a que solo es una imagen estática, porque digamos entre la televisión y la radio hay sonido, la televisión hay sonido, hay movimiento, hay imagen. La valla publicitaria solo es una imagen fija, estática, pero los partidos invierten mucho en eso. Y en último lugar, en lo que vimos nosotros, en redes sociales es menor comparativamente con la de la televisión. Bien, yo tengo una preguntita, o dos, son dos preguntas básicamente. Primero quisiera que nos cuente un poquito
qué es Acción Ciudadana, cómo funciona, cómo trabaja, a qué apunta, cuál es el objetivo. Y después es una preguntita relacionada con Cambridge Analytica, no sé si lo habrá tomado conocimiento de qué se trataba, pero bueno, quisiera por ahí entrar en el tema del manejo de redes sociales, costos y penetración que puede llegar a tener, por lo menos ahí en Salvador, las redes sociales. Bueno, vamos con la primera. Con la primera pregunta, nosotros, como lo decía Mónica, somos una asociación sin fines de lucro que nos dedicamos a la Contraloría Social en diferentes aspectos. Uno, los partidos políticos. Los monitoreamos a ellos porque obviamente en una democracia representativa los partidos son la base de ese sistema político. Entonces, con ellos, ellos compiten por acceder al poder, ellos llevan personas a que ocupen los cargos de representación, ellos son los que plantean políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros monitoreamos a los partidos, les monitoreamos el dinero, el financiamiento que ellos reciben, monitoreamos la propaganda que ellos emiten en las contiendas electorales y también monitoreamos lo que tiene que ver con sus procesos de elección interna. En el caso salvadoreño, los partidos están obligados a elegir a sus candidaturas que presentan al electorado por medio de internas. Esto antes de 2015 no era así. O sea, en El Salvador se dio este cambio recientemente. Entonces nosotros monitoreamos esos tres aspectos, pero también monitoreamos a las instituciones de control. En este caso, la Fiscalía General de la República. Hemos hecho una investigación sobre este tema para tratar de indagar, digamos, la efectividad de la institución, el grado de impunidad que existe en El Salvador, en los delitos. También monitoreamos el tema aquí se llama sección de probidad. Cada funcionario que entra al Estado o que lo abandona debe declarar su patrimonio y la sección de probidad determina si no hay un incremento injustificado de su patrimonio que pueda derivar en enriquecimiento ilícito por ser funcionario. Otro tiene que ver con cómo la ciudadanía usa el acceso a la información y cómo responde la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, digamos, eso es lo que nosotros como organización hacemos, a eso nos dedicamos, investigamos y proponemos sobre la materia. Digamos, esa sería la primera pregunta. Bien, con respecto a la segunda pregunta, con el tema de Cambridge Analytica, lo que pasó con el manejo de los datos, de la información de la gente, orientado a que un político diga lo que la gente quiere escuchar y cómo hablarle a eso, básicamente. Bueno, acá creo que tenemos un caso digno de laboratorio y de estudio, que es el presidente Bukele. Él ha logrado explotar, pero de la mejor forma que se pueda, el tema de la comunicación, el tema de llegarle al ciudadano con una narrativa, con un mensaje, utilizando diferentes medios, ¿verdad? No solo las redes sociales, sino que utilizando la televisión, pero él tomó relevancia en este tema haciendo estos Facebook Live, donde él daba un monólogo a la gente, pero planteaba ciertos puntos que, durante todo su periodo los ha ido desarrollando. Entonces acá, digamos, el uso de redes sociales, particularmente el Facebook, para tratar de masificar ese mensaje, lo ha explotado bastante bien el gobierno, el presidente, y en Twitter pues, ha llegado a punto de despedir a personas por medio del Twitter. Obviamente eso se tuvo que haber formalizado, pero lo que quiero decir es que en este caso la comunicación política del presidente por medio de redes sociales se aprovechó del descontento ciudadano con los partidos, con la política, con la Asamblea Legislativa. O sea, esa ola de descontento, él logró subirla y surfearla y llegar a la orilla sin ningún problema y aprovecharse de ese punto. Aquí el problema es que el grado de incidencia por ser presidente de la República con un tuit es digamos, el nocivo, porque él ha puesto las redes sociales no solamente para informar a la ciudadanía sobre la labor del gobierno, sino que la ha usado para desinformar, para calumniar,
para atacar a opositores, para atacar a la prensa. Hay un uso, digamos, indebido, toda esta potencialidad que tienen las redes sociales para comunicar y para beneficio de la colectividad, pero acá no, lo ha explotado para ver la realidad, tergiversar cosas, atacar personas y al final, digo, contribuir con eso a ir socavando todavía más la legitimidad y el respaldo al sistema democrático. Y en esta misma línea, Eduardo, entiendo que tú eres uno de los precursores al someter al control constitucional actos realizados dentro de redes sociales, como por ejemplo el bloqueo de Twitter, que en específico ha sido realizado por el presidente de la República. ¿Podrías comentarnos un poco sobre este precedente? Claro. Obviamente, el propietario de una red social tiene la potestad de admitir o rechazar o eliminar algún contacto que tenga, ¿verdad? Por cualquier razón. Eso es, digamos, algo voluntario, el que yo pueda tener a alguien en mi red social. No estoy obligado a mantener una relación con alguien por esta vía, pero este tema cambia cuando hablamos de cuentas institucionales del gobierno o la cuenta personal, pero de un funcionario. O sea, ahí ya cambia este ámbito de privacidad. Y más cuando los funcionarios utilizan las redes sociales para comentar o para mostrar la gestión que están desarrollando. Muchas veces antes de que aparezca un aviso, un anuncio o una decisión en la página oficial de un ministerio, el presidente la tuitea antes. Entonces, digamos, ya el Twitter deja de ser una herramienta de uso personal y se convierte en una herramienta de difusión de información pública. Entonces, lo que ha venido haciendo el presidente y algunas instituciones estatales es bloquear a usuarios que puedan emitir una opinión negativa contra el gobierno. En mi caso, el presidente de la República me bloqueó en plena pandemia porque yo posteé un video del padre de él, que ya falleció, pero que hacía un llamado y decía que a una democracia no le beneficiaba una forma de ejercer el poder dictatorial. Era lo que nosotros le estábamos señalando al gobierno, que estaba actuando de esta manera. Entonces yo compartí ese video y se hizo viral en las redes cuando yo lo puse, porque se retuiteó bastante, tuvo un alcance que no había tenido nunca con una publicación mía, y eso de seguro llegó a los ojos del presidente y me bloqueó. Y hemos tenido, ya me bloqueó Casa Presidencial, por ejemplo, porque le puse un tuit de que estaban haciendo propaganda por las elecciones del domingo, haciendo propaganda ilegal, porque eso ha hecho el gobierno. Entonces me bloquearon en el Twitter. Entonces, varios periodistas han sido bloqueados por el presidente, por instituciones estatales como Casa Presidencial o un ministerio. Entonces se está dando, digamos, ese abuso de estos funcionarios en esta herramienta de bloqueo. Entonces yo lo que hice fue presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional porque se me está violentando un derecho de acceso a la información, porque es una cuenta, y bien personal, pero el presidente donde emite información pública, y en este caso yo solicité también que se le ordenara, si se admitía el amparo, se le ordenara al presidente que se abstuviera de bloquear a usuarios y que en todo caso desbloquear a aquellos que estuvieran. Esto creo que si la sala admite y pronuncia una resolución favorable, puede beneficiar a los periodistas o a la ciudadanía en general que está bloqueada. Solo para terminar, hay un precedente. Ya la Jurisdicción Contenciosa Administrativa emitió un fallo contra un funcionario que bloqueó en redes sociales a una persona, a un abogado, pero esa fue la Procuraduría, la cuenta oficial bloqueó a alguien. Entonces ya la Sala de lo Contencioso, si no estoy equivocado, la Cámara, no me acuerdo quién falló, ya estableció que no es viable, no es permisible
que un funcionario o una cuenta institucional bloquea a un ciudadano. Bien, así, la diferencia básicamente estaría en que en una sería la cuenta personal del presidente ahí de El Salvador y la otra sería una cuenta institucional. El tema por ahí, porque esto ha sucedido en 2 o 3 países más, donde funcionarios en sus cuentas personales y públicas y oficiales han bloqueado ciudadanos. El tema es que son personas públicas, por ahí eso es lo que me parece que no entienden el concepto de ser una persona pública, y no solamente persona pública por ser famosa o ser influencer, sino porque sos funcionario público. Ser funcionario significa ser funcional a la gestión pública. Cuando una persona pública que es funcionario deja de ser funcional al servicio público, está dejando de cometer su cometido, está dejando de llevar adelante su cometido. Y en este caso, siendo más el presidente, me parece que no hay una distinción entre un ciudadano particular y un funcionario. El presidente es presidente y en ningún momento deja de ser funcionario público. Por ende, su cuenta es oficial, en todo sentido. Todavía no ha tenido una respuesta, si comprendí bien, todavía no le han respondido desde la justicia. La sala no ha admitido la demanda, solo se recusó un magistrado de conocer. Eso es lo único que ha avanzado el caso, pero no se ha pronunciado. El problema es que cada vez van bloqueando a más periodistas, por ejemplo. O sea, eso se va extendiendo y va a llegar un punto que toda la prensa va a estar bloqueada de la cuenta de Twitter del presidente. Y en este mismo sentido, Eduardo, también entiendo que se ha hecho uso de redes sociales con ciertos abusos en el ejercicio del poder a través de la exposición de datos personales. Incluso creo que promoviste un proceso en contra de una ministra respecto a por la exposición de los datos personales de una persona, y no sé, ¿puedes contarnos un poco más respecto a esto? Claro, en el país no existe una ley, un régimen que proteja efectivamente los datos personales. La Sala de lo Constitucional emitió 2 o 3 sentencias hace un par de años que al final obligó a algunos cambios en la materia, pero que todavía está no cubierto adecuadamente la protección de datos personales, y de hecho se está en el país movilizando iniciativas de crear una nueva entidad que no sea el Instituto de Acceso a la Información para protección de datos personales, emitir una ley de protección de datos personales. O sea, está ese movimiento. Y por ese vacío legal y la falta de una cultura de defensa de los datos personales, es que tenemos funcionarios que, y en el caso que preguntábamos particularmente, como hubo cambio de gobierno en 2019, en este caso, el problema del país, y yo creo que es de varios, el tema de acá tenemos a una entidad estatal que se encarga de esto, pero que obviamente tiene deficiencias y no logra dar cobertura a toda la población. Entonces, junto con eso, tenemos también que unos ciudadanos inconformes por la prestación del servicio de agua y todo esto, hicieron una protesta que se combinó también con una cárcava que había en la zona donde ellos residían. Entonces llegaron las autoridades, llegó ANDA, llegó la ministra del Ministerio de Vivienda, cuando se dio esa protesta. Entonces, al identificar a una persona que estaba contra el con la ministra de Vivienda, documento de identidad de la persona, donde está su nombre completo, el nombre de su cónyuge, el número de documento, el lugar de residencia. Eso lo publicó en redes sociales la ministra. Obviamente estamos ante datos sensibles, datos que gozan de protección, que los hizo públicos, la ministra, obviamente con una intención de intimidar a
a la persona que protestó y mandar un mensaje a toda la sociedad: miren, si ustedes protestan, los vamos a exhibir de esta manera. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos, ¿cómo la administración tiene acceso a esos datos personales? ¿Qué seguridad hay con los datos personales? Entonces, lo que se hizo es que denunciamos a la ministra ante el Instituto de Acceso a la Información por divulgación de información confidencial, particularmente datos personales. El Instituto anunció el clientes del instituto. El gobierno pues pagó un par de abogados ahí para llegar a desvirtuar todo, pero el instituto resolvió finalmente sancionar con la multa máxima a la ministra por divulgación de información confidencial en redes sociales. Entonces, este caso también nos muestra un uso abusivo de las redes sociales, o sea que la red social puede, así como beneficiar a la colectividad, también puede afectarla, porque acá, como digo, difundir datos personales de una persona que hizo una protesta manda un mensaje a la sociedad, un mensaje de, mire, si protesta, lo hicimos. Y con el nivel de delincuencia que tenemos en este país, pues es muy delicado que se conozca la dirección particular de uno que en un momento dado protestó contra un político. A mí por ahí el tema político es algo que me apasiona mucho, y más cuando la política se entrecruza con la tecnología, porque la política es algo tan arraigado en la sociedad y es algo que se mantiene tan estanco que por ahí cualquier cuestión que la torne o que la modifique o que la impacte me parece material de análisis muy interesante. En este caso, por ahí las tecnologías, cuando atacan entre comillas, no me estoy refiriendo en algo literal, cuando atacan a la política en sus estructuras o en su forma de ser, realmente me parece que la ciudadanía tiene en la tecnología una herramienta como para ir movilizando ciertas cuestiones. Un tema que por lo menos a mí me gusta mucho es el del voto electrónico. Me gusta, aunque ya, por lo menos en Argentina, que es de donde soy yo, le cuento a Eduardo y a la gente que por ahí nos puede mirar, ya se ha dado la discusión y si bien cada tanto se vuelve sobre el tema, hay una posición tomada en forma muy general que es por la negativa a la implementación del voto electrónico. Pero yo veo, o se puede ver normalmente, las ganas que tienen los que están en el poder de implementar el voto electrónico argumentando celeridad, argumentando eficiencia, argumentando baja de costos, etcétera. Lo cual, por otro lado, es carísimo porque el voto electrónico, esto estoy hablando desde mi punto de vista, ahora le voy a preguntar a Eduardo cuál es su visión, desde el punto de vista de los derechos del ciudadano, es un elemento muy caro. ¿Cómo ves vos, Eduardo, el tema del voto electrónico, su implementación y el impacto que tiene en el poder, básicamente? Claro. Con el caso argentino, hace 1 o 2 años creo que estuvo esa discusión, yo le di seguimiento, incluso Delia Ferrera, que es la directora de Transparencia Internacional, se pronunciou al respecto, y fue interesante el debate que se dio en ese momento. Creo que lo importante del debate jurídico sobre esto podría tomarse a partir de lo que dijo el Tribunal Constitucional alemán. En ese caso, sobre el voto electrónico, dijo de que era inconstitucional porque no le permitía a cualquier ciudadano o ciudadana que no tuviera conocimientos informáticos entender cuál es el proceso de contabilización de su voto. Algo por ahí iba el argumento. O sea, el Tribunal Constitucional de Alemania decía que calcula cómo se procesa y cómo se convierte su voto en una cuota de poder. Y eso es lo que no permite el voto electrónico, que cualquiera puede entender eso. Porque obviamente, como estamos hablando de algoritmos y todo esto, eso solo lo va a entender un experto en la materia. Entonces, ahí complicaba. En el caso salvadoreño, sí ha salido de vez en cuando el tema del voto electrónico, que hay que ir al voto electrónico. Algo que se hizo todavía más fuerte en la discusión fue
que en el país tenemos el sistema de lista abierta, es decir, que yo puedo votar por candidatos de diferentes partidos políticos, el voto cruzado, como se conoce, el voto combinado. Entonces eso implica un escrutinio en cada junta receptora de votos de 5 o 6 horas, porque como se tiene que contar preferencias, se tiene que contar votos a favor de partido, se tiene que contar el voto cruzado. Entonces, esa implementación, ese cambio en el sistema electoral llevó la discusión de que era necesario entonces en el país implementar el voto electrónico. Pero, digamos, no se ha dado una discusión a profundidad, una discusión técnica, fue una discusión política. La discusión de los partidos de implementar el voto electrónico. Esa, digamos, fue la discusión que se dio en ese momento. Y ahora lo que va a pasar en esta elección del domingo es que por primera vez se va a utilizar un apoyo tecnológico en la mesa para contar los votos. Es decir, el ciudadano va a votar en papel, va a ser voto tradicional en papel, pero cada mesa va a tener una computadora donde ingresar datos. O sea, no es voto electrónico, sino que es un apoyo para ingresar datos y contabilizar automáticamente la cantidad de marcas por candidato, cuántos votos por partido e imprimir el acta. Porque hemos tenido otras elecciones donde se confunden los de JRB, de las juntas receptoras, y llenan mal el acta. Entonces eso genera problemas a la hora del escrutinio. Con esta implementación se va, digamos, a solventar un poco ese problema, pero, y aquí viene el punto, de nuevo despertó un debate. O sea, el presidente de la República y el partido Nuevas Ideas y el partido Gana han estado en contra de que se implemente este mecanismo de conteo de votos. Ellos han dicho que ahí va a estar el fraude. Entonces estamos, digamos, en una sociedad que todavía se resiste al mínimo de ingreso de tecnología al proceso electoral, porque, digo, nunca hemos debatido en El Salvador abiertamente y con profundidad beneficios y desventajas del voto electrónico. Obviamente, la primera, la que ya se mencionaba, es el costo. O sea, es obviamente oneroso para nuestro país hacer esto, pero digo, nuestro sistema electoral es complejo y necesita, digamos, de estos apoyos tecnológicos para contar los votos. Y esta vez que se va a implementar, eso ha despertado una serie de cuestionamientos, de dudas, hasta llegar a este punto de decir fraude electoral. Eso podría comentar del caso salvadoreño con este tema del voto electrónico. Creo que ha sido súper relevante ver cómo ese cruce entre el uso del poder público y las tecnologías, ya sea dentro de los sistemas de proselitismo, clientelismo, es decir, prevalecerse del cargo, hacer un buen o mal ejercicio de la función pública a través de las redes sociales. Y eso nos lleva a otros puntos que creo que son importantes de considerar en todos los estados, y es la regulación de las redes sociales, transparencia de las redes sociales que utiliza cada entidad pública y cada funcionario público. Y además, contar con un sistema, un registro que pueda públicamente establecer cómo se ha contratado con esas redes sociales y cuáles son los términos de protección que esas plataformas de redes sociales le están dando a esa información que es de carácter público. Y te dejo con esta última reflexión, Guille, para terminar. Bien, yo le quería pedir, quería trasladarle o cederle mi última reflexión a Eduardo, aprovechando que justo se pudo reincorporar y que nos dé su reflexión final respecto de cómo está viendo a la situación política en general, a las redes sociales, a la tecnología, el impacto que está teniendo esta dentro del sistema político y cuál cree que puede llegar a ser a futuro el estado de situación. Yo creo que las redes sociales tienen una potencialidad grande para hacer mejor política. Tienen esa potencialidad para que el ciudadano se involucre, para que opine, sea parte de la discusión pública. Y esto obviamente va generando en la ciudadanía capacidad de debate, de análisis, de opinión, etcétera. O sea, es beneficioso esto, que el debate público se abra a la ciudadanía.
Pero ahí viene el problema, que esta apertura debe de ser con reglas claras y con ciertos procedimientos y ciertos conceptos, o cierta concepción, mejor dicho. O sea, porque el debate público se enriquece cuando se da información verídica a la ciudadanía para que a partir de eso opine. Pero si nosotros en redes sociales desinformamos con toda esta fake news y todo esto, no le estamos haciendo un beneficio al debate público y obviamente al sistema democrático. Entonces, de ahí lo que estamos creando es un grupo de aplaudidores que no analizan y están desinformados y que después ellos son los que votan, ¿ya? Entonces, ahí creo yo que hay un debate de cómo tratamos de que los políticos usen responsablemente las redes sociales, si bien una parte va a ser para que ellos puedan ganar elecciones, sin duda, porque no estoy diciendo que no las usen para ganar elecciones, pero que sean responsables en no desinformar, sino que construir en realidad un espacio de discusión pública que informe a la ciudadanía, que genere debate constructivo, que beneficie a todo el sistema democrático, porque al final, como los ejemplos que yo ponía, el presidente de la República en El Salvador no está utilizando esta herramienta, esta potencialidad que tiene, ese alcance que tiene con la ciudadanía adecuadamente, sino que está desinformando. Entonces, eso tiene consecuencias que, por ejemplo, ya vimos en Estados Unidos lo que pasó con todo este llamado que decía el presidente Trump, que había fraude y todo esto. Acá ya estamos escuchando voces similares. Ya ha pasado, tuvimos al ejército adentro del hemiciclo de la Asamblea Legislativa, tomado la Asamblea Legislativa. Entonces, creo yo que lo que falta es ese debate sobre un uso responsable de redes sociales por el impacto que tiene en la democracia, en el funcionamiento del sistema político. Eso creo yo que sería tal vez mi reflexión final. No, solo decirle cómo podemos encontrar, dónde podemos encontrar sus informes, información sobre ustedes, o cuáles son sus redes sociales. Pueden encontrarnos en el sitio web accionciudadana.org. Estamos en internet, estamos en Facebook, Twitter y Instagram como Acción Ciudadana. El logo de nosotros son unas manos azules que están entrelazadas. Igual, pongan Acción Ciudadana El Salvador y ahí vamos a aparecerles las redes y digamos, el sitio web. Así nos pueden encontrar. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper rica la conversación. Me parece que el trabajo de investigación que van a surgir de toda esta serie de entrevistas y que llevan adelante Mónica Velasco y Florencia Mulleri, va a ser brillante lo que puedan sacar. Le agradezco muchísimo la participación y Mónica, yo te agradezco también a vos que me permitas compartir este espacio y charlar un poco con tus invitados. No, igual, gracias a todos los que nos ven y Eduardo, esperamos poderte tener nuevamente en un futuro, y a ti, Guille, gracias por estar aquí, que nos ayudas siempre al 100% con todo. Y bueno, estaremos tocando nuevos temas en los próximos capítulos, que será la incorporación de evidencia digital, que es una herramienta súper útil dentro de litigio estratégico que utilizan diversos defensores de derechos humanos, así como defensores en pro de la transparencia. También tendremos posiblemente un invitado súper especial que estará comentándonos respecto a denuncias en contra de la región andina, en contra de Facebook, Amazon, y otras plataformas que, como hemos visto, son el puente que utilizan o está utilizando la función pública para dar a conocer o expresar, informar a la población. Gracias a todos. Adiós.